Muy buenos días. Empezamos una nueva conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que da Goldratt en Latinoamérica. Estas son conversaciones que surgieron como complemento del diplomado, donde hacemos una discusión de temas de teoría de restricciones que se han tratado en el diplomado, pero ya ampliando mucho más el alcance. Y eran preguntas y respuestas, pero pues deriva en una conversación mucho más informal acerca de todo. Bueno, no de todo, porque al final no vamos a hablar de... Podríamos hablar de cualquier cosa, porque aquí tenemos representantes de todo, pero en fin, como el tertuliano, se han visto a José Mota, sabrán a qué me refiero. ¿Tienen algún... Tú Maru, tenías una inquietud respecto de un video de Ray Immelman? Sí, yo quería saber cuál era la perspectiva de teoría de las restricciones en cuanto a liderazgo. Y creo que el señor Immelman había hecho una propuesta, pero no me quedó muy clara qué es, porque generalmente no he oído que muchos expertos de TOCS hablen de liderazgo. Entonces, si me podrían explicar un poco mejor de qué trata la propuesta y cómo eso lo podemos usar en nuestras empresas. Pues La, la presentación, antes de que conteste, no sé quién, sí, con todo gusto, pero la presentación va a quedar en uno o dos o más enlaces que voy a publicar en la descripción del video. Néstor nos la está aportando y muchas gracias, porque con eso entonces cuando uno vea el video, si quiere saber a qué se refiere, ahí están los enlaces para ir a ver las presentaciones, están los PDFs. yo, Adelante. sí, yo voy a aprovechar de compartirle para todos y a María Eugenia mi visión particular. O sea, ¿qué fue lo que me gustó de Rey? Es simplemente que colocó toda una serie de elementos que, voy a decir así, habló de la realidad actual y llegó a la conclusión de que efectivamente lo que la gente habla de liderazgo y lo que necesitamos de liderazgo son dos cosas diferentes. O que lo que estamos haciendo el liderazgo no necesariamente está produciendo el resultado deseado. Y el otro elemento fundamental es que compartió su experiencia habiendo trabajado con una cantidad de empresas y personas en posiciones de liderazgo, donde él habla la conclusión corta y rápida es que en su experiencia el cuerpo de conocimiento, y hablo del cuerpo de conocimiento, no hablo de las herramientas ni las aplicaciones de teoría de restricciones, sino el cuerpo de conocimiento completo es el elemento que hace la diferencia y realmente crea una brecha entre un tipo de liderazgo y otro, ¿ya? Entonces, tengo aquí la presentación, el resumen, entonces te voy a leer algunas cosas que para mí fueron elementos que me permitieron hilar por qué me gustó y recomendé que vieran la presentación si tenían acceso. Como lo que tengo es el PDF, yo se lo voy a mandar a Matías y creo que lo podemos subir también como attachment o para que la gente lo tenga, porque por lo menos vale la pena que la gente tenga esa referencia. Entonces, una de las primeras cosas es, bueno, ¿de qué estamos hablando de liderazgo? ¿Ya? Entonces, Ray presenta un quote, ¿cierto? Un dicho de John D. Rockefeller, uno de los grandes varones de la revolución industrial, el desarrollo americano en el siglo XVIII y parte del XIX. Entonces decía, I will pay more for the ability to deal with people than for any other under the sun. Es decir, que el problema fundamental que él quiere que alguien resuelva, a quien él va a contratar, es que sea capaz de manejar a las personas. Entonces, el liderazgo claramente tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo hacemos las cosas juntos. Entonces, lo que yo siempre he dicho, uno puede decir misa, puede hablar de flujo, puede hablar de la solución de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que diferencia teoría de restricciones de muchas otras cosas
o muchas otras técnicas, metodologías o aproximaciones a resolver problemas. No es solamente que es pensamiento sistémico, sino que, como decía Deming, tiene que tener parte del conocimiento profundo. Es decir, tenemos que entender la psicología de las personas. Y no solamente la psicología y el mindset de las personas, sino que tenemos que ser capaces de dirimir diferencias, tener un mecanismo que nos permita, en este caso, la propuesta de Eli es científicamente validar aquellas premisas que son correctas y las que no, porque estamos hablando de la realidad como dictadora última de lo que está bien o lo que no está bien. Y el resultado que uno consigue es poniéndose de acuerdo. Al final, si uno no está de acuerdo con las personas, las empresas no funcionan dentro de la organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Y a qué le vamos a prestar atención? Y para ahí es revisar el cuerpo conocimiento. Entonces, no es solamente la técnica, las herramientas, sino a partir de los principios, pues Eli se mandó la locura de armar unas herramientas de pensamiento que nos permiten lógicamente hilar aquello que tenemos como construcción conceptual que nos permite describir la realidad en la forma como nos comunicamos, que es con lenguaje. Entonces, ¿cuáles son las definiciones? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son las relaciones causa-efecto? Todo eso para poder ponernos de acuerdo y poder establecer qué tiene sentido y qué no, ¿ya? Entonces, para mí ese es como el contexto general, el marco referencial. Después él habla de qué motiva a las personas y habla una cantidad de cosas ahí y todo lo mal que está el mundo ahora con las relaciones humanas. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que es liderazgo y cuál es la diferencia con gerencia? ¿Sí? Dice, leadership is enabling people to collectively gain for themselves that which they cannot gain by themselves. Es decir, el liderazgo es facultar a las personas para obtener o ganar colectivamente para ellos aquello que no pueden obtener o ganar por sí mismos. Una definición un poco abstracta, ¿ya? Pero para mí, sí, te ayudo con sí, me pueden interrumpir. pero eso que acabas de decir es finalmente que se logre el resultado emergente de las interacciones del sistema. Correctamente. Y entonces la otra cosa que dice Rey o que propone es que a diferencia del liderazgo, la gerencia es el proceso continuo de de mantener una equivalencia entre los recursos y los objetivos a través de la configuración del sistema y proceso. Es decir, cómo organizo los recursos, dónde pongo qué y a quién, para que el resultado se dé de acuerdo al proceso y al flujo que decido. Pero el liderazgo, fíjate que es fundamental para mí esta parte, es facultar a las personas. Normalmente en español es muy común usar empowerment y empoderar, ¿sí? El anglicismo. A mí me gusta facultar. Es decir, yo faculto a las personas, las ayudo a que adquieran capacidad, a que adquieran competencia, a que se den cuenta. O sea, es un tema de persuasión, de comunicación, de educación y de ejemplo. Y la única forma que yo puedo liderar para mí es cuando mis principios y mis valores están alineados con los de la organización y con los de las personas que yo tengo ahí. Si yo no tengo mis principios, mis valores y los objetivos que tengo alineados entre todos los que conformamos la organización, yo no puedo liderar a alguien. Porque para liderar tengo que ser capaz de remover obstáculos que ellos no pueden remover. O sea, estoy en una posición de actuar sobre el beneficio de los demás. O sea, fíjate lo que estoy diciendo. Al final el liderazgo es qué hago yo para asegurar que los demás sean más productivos, sean mejores personas, tengan capacidad de hacer más. Estoy preocupado de la gente que tengo ahí. O sea, es gente céntrico, es persona céntrico, es desarrollo céntrico. Entonces, para mí ese es el tema del liderazgo, que yo estoy preocupado de cómo la gente hace las cosas, qué pueden hacer, lo que les pasa en la vida, en la casa, si tienen buena salud, si son inteligentes, si están leyendo, si no se están educando.
al final termina siendo un papá grande, ¿sí? Porque es imposible que a uno no le interesen las personas dentro de una organización si uno está diciendo la organización está mucho mejor. Y yo lo digo generalmente por mi experiencia de los pocos casos, digo poco porque no son extremadamente abundantes, y con Matías hemos tenido la experiencia de vivirlo. Cuando uno toma una organización, y estoy hablando de más capital, y entonces uno entrega conocimiento, trabaja con ellos, resuelve el proceso, pelea, demuestra que somos ignorantes porque a veces que no sabíamos qué hacer, ¿sí? O sea, somos seres humanos comunes y corrientes, pero uno empieza a encontrar ese engranaje de trabajar juntos y el resultado final, dada la interacción, las propiedades emergentes, termina siendo una cosa donde ellos empiezan a desempeñarse más allá de lo que nunca uno se imaginó. Y se vuelven autónomos, se vuelven independientes, casi no lo necesitan a uno. No, Usted pues hace por eso ya, hago, ¿qué? Son 6 años, 7 años, ya no sí, me acuerdo. y yo le Una escribí a pregunta. David Es que, hace A ver, poco, una pregunta. Vamos a David a, Ojeda, vamos a generar polémica. sí, no, Yo creo que lo ves demasiado positivo el liderazgo, porque hay liderazgos que son absolutamente negativos. Tú lo estás dando como que, bueno, vamos para ese lado y sabemos que ese lado, esa convicción que tiene el líder, nos va a llevar a buen puerto. Pero es solo mirar el mundo para ver que hay liderazgos que son negativos. O sea, ¿cómo definimos el Yo liderazgo positivo y el negativo? yo lo que entendí de lo que ha dicho Javier es lo que nosotros querríamos que fuera el liderazgo. exacto, o sea, no es lo que es, o sea, tenemos No es una lo que es definición siempre. diferente, o sea, lo que estamos hablando, yo les estoy presentando una definición diferente de liderazgo, porque si hoy en día uno va y mira los ejemplos prácticos y ese desafío, digamos, ese puyazo de aguja que está haciendo Daniel para estimularlo, eso para mí quiere decir que si eso es lo que entendemos como colectivo, como una definición de liderazgo, entonces el primer reto que tenemos es cambiar la definición, porque eso no es liderazgo, eso es el jefe de la tribu o un loco más, ¿sí? O sea, liderazgo negativo en ese sentido quiere decir que si el liderazgo lo percibimos como liderazgo negativo, con consecuencias negativas, entonces, no, ese era el que gritaba más fuerte o el que tiene el el carisma. jefe, no necesariamente el líder. O el jefe, sí, por eso. Pero fíjate que ahí siempre estamos hablando de la autoridad. Sí. Y al final cuando uno, porque para mí lo más importante es eso, vuelvo un paso atrás. Cuando, o sea, uno tiene que partir de la equivalencia de principios, valores y objetivos. Si eso no existe, ¿sí? Y al final el resultado, pues tal vez otra condición necesaria es que el resultado global como efecto de todas estas cosas tiene que ser positivo. O sea, no puede ser la destrucción de otra, o sea, no puede haber una entropía destructiva, tiene que ser una entropía creativa de más productividad, de más riqueza, de beneficio, ¿sí? Entonces creo que esos son como tal vez los dos, el acelerador y el freno, el acelerador y el embrague. Bueno, Y en la misma línea, a mí lo que me ha llamado mucho la sí, atención de teoría de las restricciones, y yo siempre se lo digo a Matías, es que yo quisiera trabajar ya en una empresa, bueno, yo quisiera poder implementar Full Talk en la empresa donde trabajo, ¿verdad? Pero están un poquito ahí difíciles. Pero yo siempre oigo los ejemplos que ustedes han puesto en las empresas donde han logrado implementar y que respiran armonía. Y yo digo, ¿qué es lo que genera esa diferencia de armonía? Porque, por ejemplo, ayer hablábamos con Matías y unos muchachos del equipo en la empresa donde yo trabajo, y cada quien tenía sus ideas de lo que deberíamos hacer y qué es lo correcto y todo, y cada uno para China, el otro para Rusia, la otra para Nicaragua, o sea, cada uno quería ir para un lado diferente. Entonces, ¿qué es lo que en TOC ha logrado crear esa armonía en las empresas que la implementan? ¿Qué es lo que hace esa diferencia o qué es lo que tendríamos que hacer para sí, lograrla? Porque yo sueño con eso en la empresa donde Eliminar trabajo, los cómo crear esa conflictos. armonía. sí, Eliminar los Eliminar los conflictos. conflictos. sí. Ya, Entonces, eso. precisamente con eso,
para terminar como este marco de referencia sobre el liderazgo y sobre por qué me llamó tanto la atención de Ray, porque me hizo ver algunas cosas desde su perspectiva, que es la parte final que voy a comentar. Entonces dice, tiene otra lámina, dice, liderazgo es certeza frente a la incertidumbre. Liderazgo es claridad, liderazgo es como afirmación o reasegurar a las personas. Liderazgo es sistemas, liderazgo es acerca del conflicto y el desorden. Al final significa que el liderazgo produce cambios. Es la capacidad de generar cambios, ¿ya? Y su definición es, la final, después de examinar todo esto, es la habilidad de influir en un grupo de individuos para lograr un objetivo común superior. Liderazgo es poder, pero el poder no es liderazgo. Es como para diferenciar con lo que estaba diciendo Daniel. Vemos gente que tiene uso de poder o adquirió poder y es capaz de llevar a las personas a hacer una cantidad de cosas. Pero eso no quiere decir que sea liderazgo. ¿Ya? Y la última parte, porque tiene muchas cosas, pero como para ayudarle a Marijena a entender qué es lo que a mí me ayudó o qué fue lo que más me... Entonces, una de las cosas que a mí me parece que era más importante fue un gráfico final donde habla del liderazgo efectivo. Y entonces dice, la habilidad de ese liderazgo de actuar produce una transformación sustentable o sostenible y un impacto de esa transformación. Y mientras, digamos, hay liderazgos más fuertes y más débiles. Pero cuando uno empieza a mirar desde el punto de vista, por ejemplo, a nivel corporativo, ¿qué es lo que teoría de restricciones permite hacer? Primero, establece un marco de referencia, un sistema de creencias, establece normas y valores, decisiones que se toman en base a esas normas, principios y valores. Después tienes indicadores y eso produce el comportamiento. Entonces, donde el liderazgo actúa con más potencia es en establecer ese marco de referencia, el sistema de creencias, normas y valores. De ahí para abajo, hasta que uno llegue al comportamiento, pues el liderazgo es menor, es individual, digámoslo en ese sentido. Cuando hablas de función y proceso, ¿qué es lo que uno tiene que lograr con el liderazgo? Pues que cada persona entienda claramente cómo validar su contribución al sistema o a la organización o al bien común o contra el objetivo que tenemos. ¿Sí? Después, desde el punto de vista, una de los sistemas, y estoy hablando generalmente de cómo ocurre, ¿sí? Normalmente la gente requiere como marco de referencia en la actualidad no solo validar su contribución particular, pero entonces inmediatamente eso se traduce que la creencia fundamental que tienen todas las organizaciones y las personas es que estar ocupado y activo contribuye al éxito del equipo. ¿Ya? Después, ¿cuál es la normativa y los valores que tienen? Bueno, que uno tiene que estar muy ocupado en todo lo que uno tiene como responsabilidad. Estar ocupado es la norma. Después, ¿cuáles son las decisiones? Pues simplemente tengo que priorizar qué es lo que es más urgente. Y dependiendo de quién grita más, como decir. ¿Cuáles son los indicadores a los que me subordino? Pues soy una persona que es capaz de responder muy rápido y ayudar cuando alguien me dice que necesita resolver un problema porque es la prioridad más alta. Y por último, ¿cuál es el comportamiento que uno encuentra en esas organizaciones? Pues normalmente estamos actuando todos corriendo, todos ocupados y siempre hay una crisis, un problema que resolver. O sea, es un equipo de bomberos activa, o sea, son los bomberos más entrenados porque están todo el día trabajando. No es práctica, es realidad. Ahora, cuando comparamos eso con una organización que funciona en base a sistemas y a un trabajo colaborativo, lo voy a llamar así, que entendemos flujos, interacciones, ¿sí? Dependencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un sistema normal? Es que los equipos se alinean muy rápido y los equipos alineados son muy poderosos. ¿Cómo alineamos eso? Lo que estamos hablando. O sea, este programa de análisis que estoy
coparticipando con mi multitarea dañina, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Es alinear precisamente a todas las personas a un solo objetivo común. Entonces, por eso era la insistencia de Eli tan fuerte de que uno tenía, o sea, cuando hablamos en Goldratt, hablamos del programa Visión Viable. Para las empresas no había otra oferta. Goldratt lo único que ofrecía era visión viable. Olvídese de lo demás. Visión viable y no era para que los dueños de la empresa se hicieran millonarios. Por supuesto, eso es una consecuencia, pero no era lo que más le importaba a él. Y a él le importaba el objetivo común de cuál es la estrategia y táctica de la organización como un todo. ¿Cuál es esa ventaja competitiva decisiva? ¿Cuáles son los mercados? ¿Cuáles son los principios de flujo? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Y enfocados en aumentar el throughput de manera significativa, 1 y 2 veces en ciclos continuos de crecimiento grandes, desconocidos para la empresa, los obliga a retar todo lo que hacen. Entonces, ¿cómo lo vamos a retar? Bueno, ponga TOC en operaciones, ponga TOC en distribución, ponga TOC en finanzas, ponga TOC en el desarrollo de las personas. Y todo esto utilizando la lógica y las herramientas de pensamiento para dirimir los conflictos. Lo que decía Matías, tenemos que eliminar conflictos. Entonces, ¿qué es lo que se logra en nuestra experiencia? Cada vez que hacíamos digamos, martirizábamos a los equipos de ejecutivos pasando por un árbol de estrategia y táctica de principio a fin, leyendo cada una de los supuestos de necesidad, el supuesto paralelo, el supuesto de suficiencia, y explicándote, o sea, pues los tipos terminaban molidos, realmente era una moledora de carne, y al final no les, en el buen sentido de la palabra. Pero entusiasmado. No, exacto. Y al final la gente decía, es que nos quedó claro. O sea, realmente se generaba consenso. La gente decía, yo no sé, yo no estoy seguro de todo lo que está ahí, pero yo sé que es para allá que va, porque ya yo vi a fulanito de tal que dijo que sí, fulanito de tal que dijo que sí. Y yo antes me peleaba todos los días con ellos. Y ahora ellos dos van, yo también quiero ir, porque además sé que son competentes, por eso nos peleamos. Entonces, esa lógica, el marco de referencia es que los equipos alineados son muy, pero muy poderosos, porque no pierden tiempo, perdón por el francés, en pendejadas, en guerras de poder, en quién luce mejor con el jefe. Tienen tanta claridad de que la acción de ellos es para ayudarle a alguien más en la compañía que vendamos más, ganemos más, que no están con esa pendejada. Por lo tanto, si el equipo está alineado y tiene mucho poder de ejecución, ya no de planeación solamente, se entiende que la sincronización es el valor más alto de la organización. Y cualquier cosa que yo hago, que no haga que tú respondas a tiempo, es un problema para la organización. O sea, es una codependencia donde mi responsabilidad es hacerte a ti exitoso. Fíjate lo que estoy hablando de que es sincronización a ese nivel. Por lo tanto, el objetivo más importante, la norma y valor es el sistema tiene que tener éxito. El objetivo en el que nos pusimos de acuerdo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a priorizar? El flujo del sistema. Y si priorizamos el flujo, ¿cuáles son los indicadores? El éxito colectivo. Y si el indicador es el éxito colectivo, ¿cuál es el comportamiento? Pues hacemos lo que el sistema requiere. Entonces, eso es para comparar. Para mí, la lámina más importante es la última. No donde sale la foto de Rey, sino donde está ese resumen de cómo vamos desde el marco de referencia hasta el comportamiento de cada individuo, comparando cuando la gente está tratando de administrar por partes, ¿sí? Y por óptimos locales, que es enfocarse en función y proceso, que tiene que ver con la gerencia, ¿cierto? Y con esos paradigmas, y versus la lógica del liderazgo, digamos, dentro del sistema, de entender que estamos hablando de sistema y de equipo, de personas que tienen que colaborar y trabajar juntos. Para mí eso fue lo que me hizo explotar la cabeza. José Armando tenía un comentario. Sí. O pregunta. Con micrófono. Está en mudo. Tiene que poner el micrófono, José Armando, por favor. Gracias.
Perdón por mi tos, estoy mucho mejor, voy a No, vivir. yo ya no pasé escucho a agosto. José Armando. ¿Ustedes escuchan a José Armando? No se le escucha. El otro día estuvimos haciendo una pre Mientras José individual, me Armando dijo, resuelve, yo ahora sigo sí no me va a tosiendo. fallar el micrófono nunca más. Como dicen los gringos, famous last Pero words. partiendo de la Ahora sí, pregunta de ahora sí. Ahora sí, Ahora ahora sí, sí. no, sí, es la máquina que tiene ese micrófono medio dañado, José Armando. Sí. Sí. De cómo Teo se desarrolla el tema de liderazgo, pues mi opinión es, si uno de los factores del liderazgo es la comunicación, el árbol de estrategia y táctica es una herramienta de sincronización y enfoque. Si los conflictos resolver los conflictos es uno de los factores de liderazgo, entonces remover los motores de desarmonía en cada uno de los diferentes motores de desarmonía que se presentan a través de las herramientas de los procesos de pensamiento, esa es otra forma de abordar el tema de liderazgo. Si liderazgo es empoderar, resolver el conflicto de desalineación entre autoridad y responsabilidad, esa es otra de las formas de cómo contribuye TOC en el liderazgo. Ese es básicamente el comentario que tenía. Mire, Así yo es, estaba hermano. pensando en un resumen, además mirando la convergencia que hay, o la convergencia de pensamiento de otras fuentes. Yo no tengo idea si Dan Pink sabe o no sabe de teoría de restricciones. No tengo idea, no lo sé. No lo hemos conversado. No me ha contestado mis correos. Pero Dan Pink, con el libro ese que tituló Drive, y hay un video en YouTube que está buenísimo, son 12 minutos sin ninguna pérdida, de fantástico. Finalmente conduce o concluye que la motivación de las personas se apoya en 3 elementos, siempre y cuando el dinero no los desmotive. El dinero no es uno de los elementos motivadores. El dinero puede ser un desmotivador. Y los 3 elementos que motivan a las personas son un sentido de propósito, o sea que lo que uno hace lo trasciende. Ahí me quedé pensando en otra cosa, pero para no desordenarme, entonces las 3 cosas de Dan Pink. Sentido de propósito, segundo, autonomía, o sea, tener uno también autoridad para tomar decisiones dentro de su campo de responsabilidad, de manera que no está siempre recibiendo órdenes e instrucciones y que nadie lo escucha. Y eso lleva a al tercer elemento, que es ese sentimiento de satisfacción que proviene de que uno mejore en lo que hace cuando va creciendo en la maestría de lo que hace. Y esos son los 3 elementos Dan Pink: propósito, autonomía y maestría. Y cuando hablé de lo del propósito, hice algo que lo trasciende a uno, para mí también tiene mucho que ver con que viene mucha de la satisfacción, porque todo esto, porque estoy hablando de motivación, porque el líder lo que tiene que hacer es lograr que el equipo esté motivado a alinearse. Entonces de ahí viene otra convergencia. Simon Sinek, hablando de liderazgo, dice: usted puede dar órdenes y lo obedecen, pero no puede obligar a nadie a que confíe en usted. La confianza no se puede ordenar, se inspira. Entonces, la confianza, y la otra cosa que era que no se podía ordenar y que también se inspiraba era otra cosa. Son 2 cosas que dice Simon Sinek. Y pensando en esto de propósito, es esa satisfacción. Ahora pensando en Ayn Rand, en La rebelión de Atlas, en un momento dice: la persona honesta es la que produce más de lo que consume. Una definición que uno puede traducir también:
uno se siente muy mal. Si uno no es honesto, le va a dar lo mismo recibir y recibir y recibir sin dar nada a cambio. Pero las personas honestas se sienten mucho mejor consigo misma y crece su felicidad cuando tienen ese sentimiento de haber dado más de lo que recibieron. Entonces, sentido propósito, todas estas cosas van confluyendo y van convergiendo en estas ideas de que el líder, o sea, a un jefe se le puede obedecer, pero a un líder lo siguen. El líder inspira la acción, inspira la colaboración, inspira seguridad. Y entonces ahora hablando de seguridad, y me dio risa cuando dijo Javier, y no es el jefe de una tribu, porque justamente Ray Immelman en Great Boss That Boss habla de las tribus, entonces me da un poquito, dice, en toda organización está la super tribu, que es la organización completa, y luego hay subtribus, está la tribu de los... Y habla de las tribus porque es que hace toda una analogía con las tribus en Sudáfrica. Y él empieza a ver cuáles son los atributos de la tribu y todo. Pero finalmente todo termina en que hay dos elementos que son la seguridad individual y la seguridad de la tribu. Ese es un elemento, la seguridad pero individual y de la tribu, y el valor individual y el valor de la tribu, o sea, qué hay para mí y qué hay para la tribu. Cuando uno de estas dos dimensiones tiene una contradicción entre el valor individual y el valor para la tribu, o la seguridad individual, la seguridad para la tribu, es donde se empiezan a romper las confianzas y empieza a desaparecer la colaboración y empieza a desarticularse todo el trabajo en equipo, esa sincronización. O sea que finalmente todo termina en que el buen líder tiene que eliminar esos conflictos donde la seguridad de la tribu significa seguridad para la empresa, o sea, para el individuo, y que cuando a la empresa le va muy bien, al individuo también le va muy bien. Entonces, desde el punto de vista individual, todas las acciones que yo voy a tomar para que a la empresa le vaya muy bien en cuanto a seguridad y valor, son acciones que también me están construyendo mi propia seguridad y mi propio valor. Finalmente termina en eso, y entonces teoría de restricciones, eso uno dice fantástico, qué buenas definiciones, que habla bonito usted. A mí me han dicho muchas veces, usted habla muy bonito, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se come? Pues en teoría de restricciones está esta herramienta Yo tengo una fantástica, que es la pregunta. nueva conflicto. ¿Qué hacemos con el que no se alinee? Con el Porque que por no se alineen, experiencia, pero o sea, ahí está déjame el que te tema. darme la idea. Darme la idea. Normalmente cuando vos presentás teoría de restricciones hay un 15, un 20% de la gente que se entusiasma. Hay un 60% que mira lo que hacen otros para ver si funciona, bueno, me pongo y me alineo. Y hay siempre un 20, un 15% que está absolutamente en contra. Más que Pero nada porque al eso no será rendir, antes del programa de análisis. Antes del es programa de que análisis. no, quieren ver resultados algunos y con los resultados puestos ni siquiera te aceptan. Mire, o sea, te vuelvo a repetir, antes del programa de análisis, el programa de análisis es un proceso, depende de la empresa, del tamaño, pero que no dura más allá de una semana. Es tiempo intenso, o sea, es intensivo, no es una hora diaria, no, son días completos, todos los gerentes ojalá fuera de la empresa, en un salón de un hotel o en algún lugar cómodo, no pasando frío y hambre, sino que sea cómodo, ¿esté bien? Al final de eso es raro el que esté en contra. Entre otras cosas, porque el proceso que sigue el programa de análisis es que uno le pregunta a todo el mundo qué cosas tiene en contra del plan que le estamos proponiendo.
y a través de la lógica, porque ahí sí ya nos han dado el permiso y están dedicando el tiempo, entonces ya no está la barrera de estos que me van a ir a enseñar. O sea, ya la empresa y el gerente general de la empresa o los dueños de la empresa le han dicho a toda su gente, escuchen a estos señores, por lo menos durante estos días, y después me dicen qué les parece. O sea, ya están en esa actitud de el diálogo racional, de usar la lógica. Y a partir de todas las herramientas de los procesos de pensamiento y demás que han estado mencionando aquí, eliminamos pues todas las objeciones, como le dicen en la jerga de ventas. Pues no las eliminamos a la fuerza. Sí me ha tocado algunas veces que me dicen, no lo veo absolutamente claro, pero tampoco veo absolutamente clara la objeción. Así que yo le voy a dar una oportunidad a esto y voy a colaborar. Y en todos los procesos de implementación, como ya hemos dicho otras veces, el amortiguador de credibilidad y paciencia es pequeñito al principio. Entonces tienen que venir unos resultados visibles muy rápido, a las 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Si no, el proceso puede morir. A menos que uno tenga ahí a un equipo que poco menos que le vende a uno. Me ha tocado también. Dice, no, tú tranquilo. Y que yo estoy preocupado porque no están los resultados. Tú tranquilo, nosotros vamos a seguir adelante. Me ha tocado. No sé si te ha Pero pasado de que te digan, extrapolando de otra situación, eso ya lo hemos hecho y no funcionó. O lo otra que te dicen es, bueno, quiero ver los resultados. Está todo muy lindo en los dibujitos. no, perfecto, sí, sí me lo han dicho. Entonces, Son a la las dos primera, siempre que te... Sí, a la claro. primera te puedo decir, es más o menos fácil de desbaratar ese argumento. Esto es muy difícil de lograr porque tienen que confluir todos los elementos para tener éxito. O sea, todas son condiciones necesarias y ninguna por sí misma es condición suficiente. Entonces basta con que una de las condiciones necesarias no se dé para que puedas tener un fracaso en el objetivo. Entonces, eso lo entiende todo el mundo. Entonces la cosa es, explícame cómo trataron de hacer esto en el pasado y yo te digo si es que faltó alguna condición necesaria. Y lo conversamos. Y la segunda es eso, pues, y esto yo quiero ver números perfectos. Probemos, pero hay que comprometerse a hacer las cosas que estamos diciendo que hay que hacer. O sea que a fin de cuentas, el liderazgo para mí efectivamente tiene que lograr también obediencia, pero no una obediencia a contrapelo, sino que es una obediencia porque yo sigo al líder que me ha inspirado una confianza en el proceso, en la seguridad, que no hay ninguna amenaza personal para mí. Y con teoría de restricciones, y José Armando hizo una lista más o menos exhaustiva de cuáles son todos los mecanismos muy concretos para lograr eso. Podemos ir eliminando todos los conflictos que impiden pues, el desempeño. Yo tengo una cosa aquí que, a menos de que hayan otros comentarios, se las muestro porque es entretenido. Sí, yo Perdón, tengo Que algo. tiene que ver con esto, por si acaso. No es saliendo del tema. Sí, Gustavo primero. yo- Yo quisiera comentar algo. adelante. Gustavo, No, dale, Néstor, sí, te escucho, por favor. usualmente bajar de la teoría a la práctica pasa por un proceso mental de quién tiene que aplicar la teoría, ¿no? Proceso mental en el que uno comprende lo que dice la teoría, comprende cómo tiene que implementarlo, pero tiene que cruzar ese puente en el que la gente que va a estar a cargo de las tareas puntuales necesita ser acompañada
ayudarse en diferentes técnicas, uno se convierte en líder cuando utiliza estas técnicas, y parte de la metodología de TOC es indudablemente una condición necesaria, conocerlas y aplicarlas, ¿no? En la práctica, cualquier teoría, no solamente teoría de las restricciones, cualquier teoría va a pasar por un desafío primero interno de la persona de alinearse con cuál es el beneficio grupal. En mi experiencia, el no tener dominio sobre la teoría que uno va a utilizar es probablemente el obstáculo más grande, en el sentido de que uno quiere adquirirla. Y la solución no pasa porque uno adquiera la maestría sobre el dominio de esas tareas, sino por buscar a quien lo tiene ya, que le proporciona velocidad. Por tanto, la aplicación de cualquier metodología que provenga de esa teoría de la que estamos hablando, pasa también por un autoanálisis de la persona si desea o no convertirse en líder. El líder es, me parece, no estoy hablando de que yo sea un líder, estoy diciendo que reconozco que un verdadero líder es el que también se hace a un lado cuando hay alguien que tiene las capacidades que él no tiene para lograr ese beneficio común, porque eso lo convierte a él indirectamente en parte del equipo, ¿no? El líder no necesariamente está a cargo del equipo, es aquel que puede proporcionar una cierta orientación para llegar. Y para eso, indudablemente, el líder es uno de los que tiene que comprender cuál es la meta. ¿Por qué lo digo? Porque parte de las labores de alguien en gestión es la de deshacerse, entre comillas, de los obstáculos. Y a veces los obstáculos son personas. A veces son aquellas personas que impiden la implementación de la metodología, la ejecución de los planes que se han establecido en estrategia y táctica. Y es duro tener que explicarle a esta persona que ya fue suficiente el obstáculo y que vamos a tener que separar caminos. Y uno de los argumentos más certeros que he logrado, que esta es la parte central de lo que quiero compartir es, mientras el equipo y los participantes mantienen el alineamiento sobre a dónde queremos ir, es decir, los objetivos de la empresa cumplen con el prerequisito vital de no solamente pagarte un sueldo, sino ayudarte a alcanzar tus propias metas, entonces vamos a estar alineados y debemos continuar caminando juntos. Pero el instante en que cualquiera de los dos, la organización como un todo y el participante, empiezan a tener una divergencia, es hora de decir adiós. Probablemente tú vas a encontrar otra empresa donde el alineamiento de esa empresa con tus propias metas va a ser mejor. Y por tanto es mi responsabilidad como empresa dejarte ir. Eso no solamente en los casos negativos de que no nos está impidiendo implementar el plan, sino también los positivos en los que vemos que esta persona no va a crecer más adentro, donde le estamos impidiendo alcanzar su potencial. Es por eso que la presentación de la que estamos hablando de Javier, a mí también me llamó poderosamente la atención, porque yo he encontrado que en Grade 2 de Voz se está buscando una utopía, ¿no? Ninguno de nosotros está plenamente capacitado para ser el líder. Y debemos buscar en cada uno de los puntos de las organizaciones los líderes, aquellos que puedan tomar la posta y si no es suficiente, recurrir a terceros, recurrir fuera de la organización, porque nadie es un líder verdaderamente. Le aviso que me quedan 6 minutos a mí porque yo tengo que conectarme a otra llamada en 11. Digo, 6 minutos con un poquito de buffer, por si acaso. Digo, para que los que quieran intervenir. Gustavo o Javier, uno de los dos, no sé qué. No, lo mío es muy cortito, simplemente Ok. sumo una cuestión que ya hemos hablado en otras sesiones, que es el factor emocional, ¿no? Sumo el libro que nos has recomendado de Chris Voss, el otro libro que ahora lo tengo en la punta de la lengua, que recomendaste a principio de año, que habla de los instintos, ¿no? Y creo que eso es lo que está faltando, cuando la gente se siente amenazada, ya sea en su consideración, en el estatus, en la autonomía,
aparecen barreras que uno intenta derribarlo solamente desde la cuestión lógica y que desde lo lógico solamente no alcanza, porque hay algo más que la gente me está diciendo que es subterráneo y que creo que ahí la empatía táctica es clave. Nada más que eso. Sí, el libro de Never Split the Difference de Chris Voss. Chris Voss. Chris Voss, sí. Javier, antes de que yo muestre una cosa, por eso que acaba de decir Gustavo, yo les voy a mostrar un videíto que son 2 minutos y algo, y los dejo pensando el resto de la semana. Espero no haber espoleado, no haber para quemado nada, parte de lo que para debemos. nada, todo lo contrario, fue ayuda. Sí, para mí el único comentario que iba a hacer es referente a las experiencias que relataba Daniel con respecto a lo difícil que es persuadir a las personas. Yo creo que cuando una de las condiciones necesarias es que tiene que haber un espacio para que todas las personas que tienen un grado de responsabilidad mayor dentro de la organización tengan, perdón por la definición que voy a dar, pero el espacio seguro, es decir, donde podemos hablar sin temor de emitir nuestra opinión y mostrar nuestro desacuerdo con lo que se propone, pero teniendo la guía de algunas personas que nos prestan herramientas lógicas para examinar la validez de nuestro supuesto. Entonces, cuando Matías habla del programa de análisis, en mi experiencia, la gente que ha hecho programa de análisis generalmente está del lado de Goldratt, del grupo Goldratt. Nadie más afuera ha hecho programas de análisis que yo conozca. Entonces, cuando uno pasa por ese proceso y dentro de la, digamos, de la maduración, la discusión de las ideas, llega un momento donde listo, ¿por qué hablamos de se genera consenso? Porque las personas pueden exponer, inclusive cuando no están de acuerdo, pero las desafiamos de alguna manera a que ellos mismos desarrollen la lógica de lo que no están de acuerdo. Que armen la construcción lógica en ramas negativas, o si son obstáculos, identificar cuál es la manera de superar el obstáculo. Cuando todo ese proceso completo, respondiendo las 3 preguntas del cambio fundamental, quedan respondidas, es muy difícil que no haya alineación. Ahora, es cierto, de repente te vas a conseguir unos que dicen que sí, y después cuando empieza la implementación, están esperando a ver qué es lo que pasa, a ver si esto funciona o no, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que la lógica está, y cuando uno empieza a implementar después, lo que normalmente ocurre cuando las cosas se van haciendo, es que el resultado es inequívoco. Entonces, aquellos que estaban esperando, simplemente les toca alinearse y a correr. Y siempre vas a tener uno que no se alinea nunca. Son personas razonables, van a estar también contentos del éxito. Sí, sí, sí. No, tontos no son. Les voy a mostrar una cosa que tiene que ver con que realmente todos estos procesos de persuasión o de liderar cambios tienen también mucho que ver con el aura de credibilidad que pueden inspirar el que está liderando el proceso. Eso yo creo que es lo cambia todo. Vean lo que pasó aquí. Esto es increíble. O sea, a mí me dejó pensando. ¿Se ve la botella de pisco ahí o no? Ya, vamos a por ello. Sí. Espero que se escuche. ¿Se acuerdan cuando todos ¿Se escucha? Sí. tomaban capel? No existía otro pisco. La gente lo amaba real. Era un verdadero ícono de la cultura chilena. Pero ahora dicen que no es pisco, que es la cura del COVID, que es malo para el organismo, que es pura caña. Caña. Caña automática. Ya, pero tanto. La peor caña de mi vida. ¿Cómo pasas de ser el pisco más querido al más criticado si encima todos los piscos de Capel son doble destilados, hechos con uva Pedro Jiménez y premiados a nivel mundial? Tiene que ver netamente con las opiniones de otras personas y no necesariamente porque es mi opinión real. El producto puede ser bueno, pero si la gente tiene un prejuicio o tiene una percepción negativa sobre la marca, evidentemente, aunque nunca lo haya probado, va a decir que el pisco es malo. Pero si le cambiamos la imagen hasta el punto en que la gente no pueda reconocerlo, y así comenzó este experimento. Cambiamos la imagen, la botella, pero en su interior el mismo Capel de siempre. Y lo lanzamos con todo. ¿Para qué? Para ponerlo a prueba con la gente. En el primer testeo, Lepac puntuó increíble, incluso mejor que los piscos más consumidos.
Yo le pongo un 7. Un 7. Un 7. Un 7. 7. 7 al tiro. Está bueno. Así que subimos la apuesta y lo pusimos a prueba con gente de todas las edades y diferentes lugares. Súper rico. Bien logrado. Muy rico de sabor. ¿Se puede tomar solo? Lo calificaría con un 6. Soy 5. 7. 7. Entre el 6.5 y el 7. Invitamos a más gente a probar LePac en el sitio web y en menos de 24 horas ya teníamos más de 800 inscritos para probarlo. Un LePac a cambio de un review. Me encantó esta weá. Es exquisito. Rico. Súper rico el pisco, güey. Increíble. Una maravilla, chiquillo. Me dejó 0 caña. El día amanecí regio. Está bueno, súper bueno. Tiene buena textura, tiene buen color. De hecho, lo buscamos para comprarlo, pero no hemos encontrado dónde. Está súper bien para mezclarlo con... Boca funciona perfecto. Porque no te lleva ese choque como de un pisco hecho para la piscola. Nada de caña. Me gusta, lo encuentro rico. LePac, a diferencia de Capel, les gustaba a todos. Así que lo llevamos al siguiente nivel, los bares. Muy rico. Me encanta el sabor. No se siente tan fuerte. Porque no invade con la piscola. No era como eso que testigo. Es maderoso. El aroma es maravilloso. Más artesanal que estoy un que son como los típicos. Nota que un pisco premium. Perfecto para la piscola. Mientras todo esto pasaba, en las redes sociales LePac seguía haciendo ruido, tanto que algunos nos descubrieron. LePac al revés es Capel. Pero como no agarró tanto vuelo, seguimos. LePac, el nuevo pisco que a todos les gustaba, estaba listo para lanzarse al mercado. Exquisito. Muy rico. Suave. Suave y rico. Rico. Sutil. Maderoso. Un 7. Pero LePac, en realidad, era Capel. He sido engañada. Te engañaron. Voy a creerlo. Vas a seguir tomando Capel. Por supuesto. Sí, está rico. Feliz. Genial. Increíble. Un 7. Yo dije que no se tomaba Capel y aquí estoy tomando Capel. Este experimento demuestra que Capel es un pisco de gran calidad y que la mala percepción solo está en tu cabeza. Si aún no probaste el LePac, ya sabes, compra Capel. Revisa todo el experimento en www.piscolepac.cl. Espectacular. Rayos. Y como ese tengo otros ejemplos acá en la familia, ¿no? Exactamente lo mismo. De vaciar una botella de un vino de marca y poner uno barato y degustaron como que era excelente. Es lo mismo. Impresionante. Bueno, lo dejo pensando porque yo me quedé pensando, dije, ¿y qué estamos haciendo nosotros mal? Que dicen algunas personas, como dijo Daniel, no, si eso ya lo probamos y no funcionó, o lo probaron otro y no funcionó. Y cuántas personas o cuántas empresas hacen esto y no hacen TOC. Y así, 1000. Entonces ¿cómo se llama? La responsabilidad está de este lado, de cómo comunicamos. Muchísimas gracias por esta conversación entretenida hoy y nos veremos el próximo jueves. Tengan excelente semana a todos. Muchas gracias, feliz fin de semana. Bueno, muchas Gracias. gracias. Abrazo, Gracias, que estén muy bien. cuídense. Adiós. Abrazo, saludos, chao. Chao. Chao.